¿Qué tal? Bienvenidos amigos de centlygastronomia.com.mx. Nos encontramos todavía dentro del marco de la tercera edición de Cocinero del Año. Está con nosotros el chef Adrián Herrera. Chef, muchísimo gusto. Nos gustaría empezar la entrevista preguntándole cómo llega a Veracruz y cómo ve Veracruz dentro de la gastronomía. Llegué en avión. ¿Cómo veo el estado de cuestiones gastronómicas? Es un estado junto con muchos otros en el país virgen prácticamente, porque tiene una variedad enorme de comida, de materiales, de técnicas y la historia ni siquiera tengo que mencionarlo, pero al igual que el resto del país estamos despertando en términos gastronómicos y todavía nos hace falta entender o darnos cuenta de la calidad de los materiales que tenemos, ¿no? Y después conjuntarlos con la historia y después hacer algo nuevo, interpretarlos, rescatar. Bueno, primero es el rescate, que es lo más importante. Ya se hizo en la música, se hicieron con los jaraneros en los años 80, el grupo Mono Blanco, entre otros, el grupo Son de Madera. Ya lo hicieron ellos en la música. Lo que no entiendo es por qué la cocina siempre queda rezagada. Al final está la literatura, está la pintura, están las artes plásticas, está la música, está la danza, pero la cocina parece ser siempre, parece quedarse siempre rezagada en todos estos movimientos de rescate y de revaloración. Entonces, ¿qué es lo que veo en Veracruz? Lo mismo que veo en todo el país, no nada más en Veracruz. Pero concretamente, Veracruz creo que debe recibir una sacudida y un regaño, porque para mí es el estado, como entidad federativa, es el estado que mayor variedad y riqueza gastronómica tiene en todo el país. ¿Por qué será este rezago? Porque si generalmente cuando se habla de la capital gastronómica de México, se piensa en Oaxaca, ¿no? O se piensa en algunos otros estados. ¿Por qué siendo Veracruz un lugar tan rico y siendo la puerta de México, de todos los productos de ultramar o de la mayoría de ellos, por qué está tan rezagada? La gente le mama el rifle a Oaxaca porque está de moda, básicamente. Sí, es un estado junto con Chiapas y junto con Michoacán, lo que tú quieras, que tiene esta gran riqueza y variedad, pero yo pienso que Veracruz está muy por encima de Oaxaca en ese sentido. Y lo que ocurre aquí es, sucintamente puesto, es ignorancia. La gente está acostumbrada a lo que tiene, no le importa y prefiere pensar que hay otros lugares en donde se come mejor que aquí, y no es cierto. Y en su restaurante, por ejemplo, ¿qué tan importante es enseñarle a los cocineros, sobre todo, el ingrediente? Que el ingrediente tenga que ser del lugar, que tenga que ser fresco, que lo tengan que probar, que conozcan primero sus ingredientes para poder expresarlos. Bueno, el ingrediente es la base y ya no podemos confiar en productos que están industrializados o procesados. Tenemos que confiar siempre en las personas que nos están otorgando estos materiales. ¿Dónde estamos? En este caso en Nuevo León. Yo tengo que hablar de cabrito, tengo que hablar de los quesos que se hacen a partir de la leche del cabrito, de la carne de res, por supuesto. Hay una cantidad enorme de cosas. Ahorita estoy metiendo víbora, por ejemplo, tejones, todo lo que es jabalíes, desde luego. Entonces hay que pensar siempre en qué es lo que se tiene en un radio de 80 o 100 kilómetros de la redonda y a partir de ahí construir una gastronomía que está basada no solamente en los productos, sino también en las tradiciones, que tome en cuenta la historia y que tome en cuenta esta proyección que queremos darle al Estado en términos gastronómicos en base a esto que nos da la tierra. Okay. ¿Y cómo se genera un plato para poder salir a la carta? ¿Hay una investigación previa? ¿Nada más se le ocurre a alguien y lo avientan en la carta? ¿Cómo se hace? Hay varias maneras y todas son válidas. La primera siempre es basarnos en algo que ya existe, propiamente en una interpretación de algo tradicional. Eso yo creo que es lo más común, lo más sencillo, y eso es muy válido. La otra es crear un retrato culinario con los materiales que se encuentran en la región. Yo lo hice en el primer restaurante que tuve, que fue la Fonda San Francisco. Tomé, por ejemplo, el queso de cabra, nopales, la miel de agave, un poco de vinagre de manzana, hierbas locales, y hice un platillo. El plato no existe como tal, no es un plato tradicional ni mucho menos, pero es un plato que está retratando con los materiales de la región a esa región. Entonces, ¿quién dice que de aquí a 15, 20 o 30 años no se puede convertir eso ya en un plato tradicional o significativo de esta región? Okay. ¿Y ustedes contactan con los productores directamente o siempre intermediarios? No, lo que estamos tratando de hacer ahorita es irnos directamente con el productor. Ya existe el caso de 2 o 3 personas que están actuando como intermediarios, pero lo están haciendo bajo un régimen de no castigar al productor, que es lo que realmente ocurre, de respetar también los lineamientos de producción, que eso es más importante uno, es decir, no exigirle cosas que no puede cumplir, plazos, los pagos, etc. ¿Y cómo han encontrado ustedes el campo mexicano o los productores mexicanos
qué tan mal está el asunto. Está igual de mal que desde la época postrevolucionaria. El campo sigue estando en un estado despreciable. Ahorita, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo Enrique Olvera por llevar la milpa, así se llama su nuevo libro, llevar la milpa a un estado de conciencia, es loable, pero es una persona que lo está haciendo y necesitamos que sean muchas más personas que lleven este proyecto a la mesa. ¿Qué es lo más difícil para hacerle entender a las nuevas generaciones esta parte tan importante de la milpa? Porque hablamos de que ellos ya no es que la recuerden, sino que simplemente no la conocen, ¿no? Es decir, hay generaciones ahorita que ya crecen con unos sabores completamente dispares, ya vemos los polvitos mágicos estos, que al sufrir, o bueno, al insertarse al trabajo, la parte femenina, se deja por un lado la cocina tradicional y de repente hay generaciones que ya no reciben estas ideas de juntarse toda la familia y que la abuelita haga el mole. ¿Qué tan complicado es o cómo se puede acercar a los jóvenes a la importancia de esto? Yo creo que a punta de cachetadas, porque ya la verdad está ya es muy difícil, tiene que ser por convicción. El problema es que es el mediático, ¿no? La comida industrializada ya ha penetrado tanto en la mentalidad de las personas y en su forma de vida, que yo veo ya, no que no se pueda rescatar todavía, pero lo veo tan lejos y tan difícil que los jóvenes digan, oye, estoy entendiendo ahora que la comida y el estilo de vida y mi mejor calidad de vida dependen de este proceso de rescate, de revaloración y de alejarnos de toda esta farándula mercadotécnica culinaria, ¿no? No sé, la verdad no le tengo tanta confianza. No soy muy optimista. Sí. A pesar de todos los trabajos mediáticos que han hecho gente tan importante como Patricia Quintana, como Ricardo Munzurita, como Gerardo Vázquez Lugo, a pesar de todo esto, se ve todavía muy lejano. Sí, me temo que todavía nos falta mucho. Y yo creo que todas estas personas, incluyendo a mí, nos vamos a morir y no vamos a alcanzar a ver un avance significativo. Pero que sí se ha dado un poquito, ¿no? O sea, de los 80s para acá sí se ha dado. No, deja tú. El país en 10 años aumentó exponencialmente su interés y su apreciación por la cocina, claro. Pero lo que tú estás diciendo es otra cosa muy diferente. No es una apreciación, no es un show. Ahorita se ve como una especie de show, no como algo que está fundamentado en la vida cotidiana. Ese es el gran problema. Ajá. Y por ejemplo, todo este show mediático que se hace, sí puede haber generado conciencia, al menos en 2 o 3, es decir, de los 100,000 que lo ven, 3 o 4 generarán conciencia. Sí van a generar, y esas personas van a ser los portavoces de esta lógica de la próxima generación, pero incluso con estas pocas personas no es suficiente. Insisto que esto tiene que ser algo masivo, algo popular, y para que sea popular tiene que haber un apoyo del gobierno directamente, gobiernos a todos niveles, municipal, estatal y federal. Difícil de conseguir. No difícil, imposible, más porque estamos pasando por una crisis social, una crisis política y una crisis económica, entonces eso lo hace más complicado todavía. Okay. Y por ejemplo, para usted, ¿qué es lo más importante de dejar escuela? Es decir, dentro de su trabajo que está haciendo, ¿cómo pretenden dejar escuela para lograr permear en la sociedad y que genere por lo menos un cachito de conciencia de si no cuidamos el campo, al rato vamos a acabar comiendo maíz del que le dan a los polacos, ¿no? Qué importante. La parte de la educación implica necesariamente sacar a las personas al lugar donde está ocurriendo todo esto, o sea, tienen que salir al campo. Yo creo que eso te lo va a decir Enrique Olvera, te lo va a decir Guillermo González Beristain, te lo van a decir todos los cocineros relevantes que tienen algo importante que decir. Si no se trata de apoyarlo nada más, si el estudiante no sale al campo, no pasa las temporadas, porque los estudiantes hacen prácticas en escuelas, está muy bien, pero ¿por qué no hacen prácticas junto con agrónomos, ¿sí? Junto con personas, con enólogos, junto con personas que están ahí produciendo material, con ganaderos? Yo creo que parte de las prácticas sería una parte del laboratorio, que son las cocinas, y otra parte sería ahí, donde está realmente ocurriendo el proceso de rescate y de resurrección culinaria. Okay. Y también involucrar dentro de estas mismas materias, aparte de las prácticas, que sea mucho más fuerte la parte de cocina regional, ¿no? Porque es una cosa que hemos discutido ya con varios chefs, que de repente muchas de las escuelas se enfocan en darte una base de gastronomía francesa, de gastronomía italiana, o incluso abarcar cocina mexicana como algo general, ¿no? En 1 o 2 semestres. ¿Y dónde están las cocinas regionales, ¿no? La cocina mexicana no existe como tal, yo ya discutí ese punto largo y tendido, y lo que existe son las cocinas de México, igual que las cocinas de España. España es un claro ejemplo de lo que está pasando aquí en México, ya está fragmentado todo aquí también,
todavía no existe un punto de unión, un punto de acuerdo entre lo que debe ser la cocina mexicana. En realidad, la cocina del norte del país es radicalmente distinta a la cocina del sur. En el centro hay momentos en los que confluyen. Entonces yo creo que empezando por la parte de definir bien qué es una cocina, definir más bien la cocina mexicana en términos de regionalidad, y por ahí vamos a empezar a progresar. ¿Y cómo va la cocina de Nuevo León? Va bien, va mejor que antes. De hecho, en Nuevo León ha habido un despertar, ¿no? por la gastronomía, insisto, de 10 años sería mucho, yo creo que de 5 años para acá. Se puede notar en la cantidad de escuelas, que la mayoría son súper mediocres, desde luego, pero por lo menos ya hay esa. Y las escuelas están educando tanto a estudiantes que van a dedicarse a la profesión, como aficionados que están mejorando su calidad de vida y su apreciación de la gastronomía. Entonces vamos bien, y no es precisamente Oaxaca, no es Veracruz, es un lugar donde tenemos una cantidad de manteles muy limitados, pero como siempre he dicho, en el norte con poquito somos mucho. ¿Y cómo ha respondido la gente? Por ejemplo, ¿se ha notado el cambio dentro de las cosas que van ofreciendo en el restaurante? ¿De que la gente exige más, exige cosas mejores, o se mantiene? Sí las exige. Más bien, quizá no, pero cuando ven una propuesta nueva, pienso que la empiezan a hacer suya y exigen que se dé más. Entonces, va bien. Hemos sido muy arriesgados en algunos puntos, en algunos platillos, se han aceptado bien. La propuesta en general, en el caso del restaurante, ha sido bien aceptada. Entonces creo que va progresando. Perfecto. Ya nada más para terminar, ¿qué tan importante es para usted la investigación dentro de la cocina? La cocina no nada más es cocina. La cocina se compone de una serie de factores y de procesos, tales como la investigación. Tiene que ver también con la antropología, tiene que ver con la historia, tiene que ver con literatura también, con algo de ciencia, desde luego. Entonces es un área en donde confluyen una serie de disciplinas. No nada más es la cocina como tal, ¿no? De cocineros creo que es muy sencillo, es como hablar de técnico en cocina, pero con un gastrónomo es cosa muy aparte, es una persona con cultura. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta en este país, es dejar, hacer a un lado la idea de que las cocinas estén educando a técnicos en cocina, y que empiecen a educar a gastrónomos, personas que se interesen y que cubran todo el espectro de las disciplinas humanas. Bueno, y ya para despedirnos, además les recuerdo que el día de hoy se murió Carlos Fuentes, entonces eso también es bien importante. Creo que eso que mencionas es algo bien importante, la literatura. O sea, si estamos en un país en donde el promedio de lectura son 6 libros en toda la vida de un mexicano, ¿cómo involucrar? Porque además, bueno, en gastronomía tenemos a la gente que en realidad se mete a gastronomía porque era muy malo en matemáticas y en español, entonces me voy a cocinar, ¿no? ¿Cómo inculcarles así de, bueno, es que si no puedes leer a Jonathan Payet Sabahán? Y me fui muy lejos, ¿no? Porque es como el padre de la gastronomía, pero si no puedes siquiera leer, por ejemplo, una enciclopedia gastronómica de Musulit, si no puedes leer, no sé, textos básicos realmente de la gastronomía mexicana, como los de Patricia Quintana, como el de Muy, no sé, ¿cómo involucrar a la gente? Porque además los jóvenes cada vez leen menos al menos literatura, ¿no? Más ahorita que mencionas a Carlos Fuentes, creo que podríamos hacer una lista de cuántos conocen y cuántas obras de Carlos Fuentes conocen. ¿Cómo involucrar al alumno o a la gente joven dentro de este tipo de lectura, dentro de esta parte de, ok, no solo es la cocina, sino te tienes que involucrar? Y yo miraría más allá de la literatura, se tienen que involucrar con el arte, porque al final lo que estamos haciendo a la hora de emplatar, o lo que se está haciendo ahorita, es un símbolo del arte contemporáneo de los 80, ¿no? Entonces, ¿cómo amalgamar esto para que la gente entienda? ¿No? Porque de repente se así de, no, pues nada más es cocina, ¿no? ¿Y por qué montaste así? No, pues es que las rayas se ven bonitas. Bueno, esas rayas tienen una explicación, ¿no? ¿Qué trabajo se puede hacer o qué trabajo le corresponde a los cocineros para con la gente? Yo creo que el problema es mucho más profundo y vamos allá. Y te respondo con una pregunta. ¿Cómo esperas que un país que tiene más de 50 millones de pobres cocine y lean y se eduquen? No se puede. Yo creo que primero hay que resolver el problema económico, social grave que tenemos en este país, y a partir de ahí empezar a mejorar la educación. ¿Cómo esperas que un país que está a cargo de Esther Gordillo, ¿sí? En términos educativos, progrese? ¿Cómo esperas que con esta oligarquía que nos tiene oprimidos desde hace décadas, este país salga adelante? Yo creo que por eso todos estos esfuerzos no están dando frutos, y existe el ímpetu, pero el ímpetu siempre se ve truncado por todo este esfuerzo de unos pocos por mantenernos jodidos. Y
y yo creo que ese es el problema de base más grave, porque el interés por las personas, finalmente el que busca salir adelante lo va a lograr, pero estamos hablando, como te digo, de un movimiento que venga desde abajo, de raíz, y ese estrato, ese subestrato está pasando por una crisis muy profunda, muy seria, que yo creo que volviendo a lo de Carlos Fuentes, la vida lo premió matándolo antes de que viera el resultado de las elecciones, porque va a ser de lo más patético. Y todos ya lo sabemos. Vamos ya a esta parte. Sí, bueno, en esta parte coincido contigo bastante. ¿Y crees que, por ejemplo, que todos estos esfuerzos mediáticos que se están haciendo logren permear en el gobierno? No, por lo pronto no. El gobierno ahorita no tiene capacidad para canalizar este interés, esta necesidad. Finalmente es una necesidad, no tiene esa capacidad. Los gobiernos rara vez, igual que las grandes empresas, rara vez atienden a la clase de necesidades que nosotros consideramos como de primer orden, pero ellos lo toman como una especie de recurso farandulero de tercera o espectáculo basado en alguna nimiedad o algo, ¿no? A pesar de que el turismo es la segunda economía ya importante, ¿no? Nunca se va a llegar a asociar la gastronomía con el turismo, jamás. El turismo es simplemente un recurso de intercambio de dólares. Punto. No hay. Ni con el ejemplo español, que al final. No, tampoco. Aquí no hay ejemplos. En México jamás ha entendido el ejemplo extranjero, el ejemplo de ningún lado, más que el propio, y él cree que sabe lo que está haciendo. Es de lo más ignorante, el gobierno que estoy refiriendo. El gobierno es de lo más ignorante, y es un país netamente patético en ese sentido, que avanza a ratos y luego todo ese avance se desploma, ¿no? Entonces, no sé a dónde vamos, no tengo mucha confianza en el país ahorita. Y yo que te iba a preguntar de cómo ves la gastronomía en 20 años. No sé, ¿sabes qué? Yo tengo 43 años, yo creo que me voy a morir a los 65, 70 y espero ver algún progreso, pero no, soy muy pesimista. Pero que has visto algo, ¿no? Algo sí lo he visto, definitivamente lo he visto, he sido parte de lo mismo y creo que sí hay algo de esperanza. ¿Y crees que tú eres como parte influyente de eso? Al menos no tengo idea, no me puedo ver a mí mismo. O sea, que otro lo va a decir, tal vez él hizo esto o lo hizo. Perfecto, Chef, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes.